Las presiones de Laura Sarabia. La exministra Cecilia López le contó al país que Laura Sarabia le dijo: contrate gente sin experiencia para los más altos cargos del país. Pregunta: ¿cree que hay una agenda oculta detrás de la llegada de Cristo al gobierno? Cecilia López: a mí no me gustan las confusiones en política y lo digo por mi larga experiencia. Cuando las cosas en política son confusas es porque hay una agenda oculta. ¿Cuál es? No tengo idea. Petro dijo que fue un error llevar al centro al gobierno y terminó nombrando a Cristo. Cecilia López: lo positivo de que Petro nombre a Cristo, además de sus virtudes, es ver si deja de estigmatizarnos. Porque le repito, y lo diré aunque he estado callada, cada vez que el señor presidente Petro nos estigmatiza, aumentan las amenazas. No solamente por Twitter, sino por otros medios como WhatsApp o gente en la calle. Él no se da cuenta de que al estigmatizarnos y al decir que nosotros le destruimos su proyecto, nos está generando amenazas de todo tipo que yo personalmente he sentido y que ha llevado a que me refuercen la seguridad. Entonces lo positivo de esto es que el presidente no podrá hacer una distinción entre el centro de Cristo y nosotros. Si algo no es, Cristo es de izquierda, hasta donde lo conozco. Pregunta: ¿qué dicen esas amenazas? Cecilia López: que destruye el proyecto, lo que dice el presidente. Esas amenazas me las hicieron cuando fui ministra y el presidente supo. Gente que Petro tiene en su gobierno dijo en unos grupos de WhatsApp: Cecilia está traicionando el proyecto del presidente, hay que bajarse a Cecilia. Yo le mostré a Petro los chats, o sea, ya las amenazas venían de la gente que lo sigue a él y que nunca creyeron que nosotros estábamos comprometidos con el proyecto. El presidente lo supo y no les dio ninguna importancia. Lo único que me preguntó fue: ¿este quién es? Ahí lo tengo en el correo que intercambié con él. Pregunta: ¿por qué la contradicción de Petro con el centro político? No encuentro coherencia entre los insultos a nosotros y el nombramiento de Cristo, pero le veo algo positivo. A mí lo que me interesa, imagino que a mis colegas también, es que dejen de amenazarnos y que esas amenazas no nazcan de la descalificación del presidente. Pregunta: ¿qué ha tenido que vivir por cuenta de esas amenazas? Muchas cosas, tener mucha seguridad. Tan pronto salí, ahí en su oficina se sentó una persona del pacto histórico y me dijo: por el bien tuyo, vete de Colombia. Yo le dije que no me iba a ir porque aquí tengo mi centro de pensamiento. Pregunta: ¿por qué hasta ahora cuenta esta historia? Cecilia López: fui prudente hasta el día que supe que el presidente dijo en un consejo de ministros que la culpa de que el proyecto no hubiera tenido éxito era porque nosotros habíamos desbaratado su propuesta. Ese día me enfurecí. Él lo ha venido repitiendo y es hora de contar la verdad. Una persona del pacto histórico, repito, me dijo: Cecilia, por favor vete, las amenazas son en serio. Pregunta: ¿se necesita una constituyente? No entiendo, Cecilia López. No entiendo. Si el presidente honestamente cree que la Constitución es una barrera, comparto cosas que ha dicho el economista Mauricio Reina, con quien muchas veces no he estado de acuerdo. Explique por qué. El país necesita que Petro les diga a los colombianos por qué la Constitución del 91 le impide cumplir su gran cambio. Eso es urgente, que nos diga qué quiere hacer, sino por qué. Además, Cristo llegó para lograr un acuerdo nacional. Ya lo logró. El acuerdo es no a la constituyente. Se puede ir tranquilo. Pregunta: Petro dijo que con el nombramiento de su nuevo gabinete reparaba errores. Cecilia López: por Dios, pobrecitos los que se fueron. El presidente ya les puso una lápida. Quedaron como unos exministros ineficientes. Terrible. ¿Errores de quién? Ya no nos puede echar la culpa a nosotros porque salimos hace más de un año. Quien ha fallado no son los ministros, es el gobierno. A eso agregue una falta de norte y experiencia. Pregunta: Laura Sarabia anunció que el gobierno puso en marcha un gran plan de ejecución. Cecilia López: ella no tiene ninguna experiencia, perdóneme. Soy una gran crítica porque soy testigo de recomendaciones de ella que mostraban claramente que no conocía al gobierno. Ejemplo: ella me recomendó al ex senador del Pacto Histórico, César Pachón, investigado por la Corte Suprema de Justicia, para que fuera miembro de la Junta Directiva del Banco Agrario. Por Dios, ¿cómo así? Él no tiene ninguna experiencia, no tiene chance porque tiene que pasar por la superintendencia financiera, que no le da ni el beneficio de la duda porque no tiene experiencia. Eso demuestra que Sarabia no conoce el Estado. Puede que siga las órdenes del presidente, pero eso no quiere decir que conozca el Estado. Pregunta: ¿qué otros personajes le recomendó Sarabia? Cecilia López: por ejemplo, a Jennifer Mojica. Antes de ser ministra, quería que fuera miembro de Junta del Banco Agrario. Ella no tiene ninguna experiencia. Lo primero que dijo cuando la nombraron ministra y le pidieron unas cifras fue que no era bueno para los números porque eran como un bingo. Otro, un candidato de la gerencia de Federación Nacional de Cafeteros, Sarabia presionó muchísimo para que se nombrara a Felipe Roballo. Una persona que no se nombró porque los cafeteros no lo apoyaron y nos echaron la culpa a nosotros, sobre todo el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Ella presionó, pero los cafeteros no querían a Roballo por razones que no voy a decir. También me propuso una persona para el ICA que no cumplía con los requisitos. Para mí, una parte de desconocimiento de Laura sobre el Estado era la presión para que nombráramos gente en posiciones que eran imposibles porque no cumplían con los requisitos. Pregunta: ¿y Laura Sarabia qué le respondía cuando usted se oponía a los nombramientos?
Cecilia López. No le quedaba más remedio. Con Felipe Roballo nos echaron la culpa, pero fue una decisión de los cafeteros. Ninguno de esos nombramientos pasó. Pregunta. ¿Las presiones eran de ella o provenían de Petro? No tengo idea, porque no había posibilidad de hablar directamente con el presidente. Solo era posible en reuniones sobre temas específicos. Pregunta. Ya que toca el tema de la elección del gerente de la Federación de Cafeteros, Petro dijo que sus ministros lo traicionaron. Cecilia López. Nosotros no presionamos lo de Germán Babamón. Lo que sí vimos es que Roballo no tenía el apoyo de cafeteros y los iba a dividir porque había tenido una historia como gerente comercial de la federación. Pero la presión del gobierno a través del presidente y de Laura Sarabia fue muy fuerte. Ahí vemos lo que ha pasado con Babamón. Pobre, no le fue bien con la anterior ministra. Ha sido muy difícil. Pregunta. ¿Petro les reclamó? Cecilia López. Él sí llamó para presionarnos por ese señor Felipe Roballo, pero le dijimos, ¿qué hacemos? Aquí no hay ambiente. Él tuvo más comunicación con el ministro de Hacienda, el más importante del gobierno. Yo también hablé con el presidente, le dije que no tenía ambiente entre los caficultores, pero él insistía. No tienen autonomía. Pregunta. ¿Y cuando ganó Babamón, qué ocurrió? Cecilia López. El presidente se puso furioso. A mí directamente no me dijo, pero afirmó que lo habíamos impuesto, que lo habíamos traicionado, pero los cafeteros tienen una autonomía, el gobierno puede armonizar, pero no imponer. Pregunta. Dice que Laura Sarabia presionó para nombramientos y ahora cuando se entera de que su hermano Andrés Sarabia es señalado de presuntos negocios, ¿qué opina? Cecilia López. Tengo una historia muy larga en el sector público y he tenido una cosa muy clara. Cuando uno ha estado así sea 2 meses en una posición, uno no puede salir a abrir una oficina de relaciones públicas, ni con Dios y menos con su familia, porque hay una cosa que es prohibida por principio, la posibilidad de tráfico de influencia. Una persona que ha estado tan cerca del presidente sale del gobierno, muchos dicen que no se fue y monta una oficina de relaciones públicas con su hermano. Difícil. Para mí eso demuestra desconocimiento de las limitaciones que tiene el funcionario público.